Bueno, pues yo soy Viviana Pérez, soy investigadora del Grupo IDARA, que pertenece al Instituto de Investigación Sanitaria de Galicia Sur, ¿vale? Y soy coordinadora, como ya bien han dicho, del proyecto iDataMed. Vale, ¿por qué? Para explicar el proyecto empezaré intentando responder a 3 preguntas clave, ¿vale? La primera es el origen, que es el por qué. ¿Por qué es realmente necesario un proyecto como el iDataMed? ¿Vale? ¿Por qué realmente sale y surge del grupo? Luego pasaré a explicar el qué es iDataMed, en qué consiste, y luego explicaré cómo, que es el cómo lo estamos llevando a cabo, ¿vale? Para explicar el por qué, yo necesito primero retroceder un poco en el tiempo y explicar toda la historia del grupo IDARA, ¿vale? IDARA es un grupo de investigación que nace en 2012 dentro del Servicio de Enfermedades Digestivas de Pontevedra, como un grupo de investigación experto en hepatología y enfermedades inflamatorias intestinales. Con toda la experiencia que tiene dentro de los ensayos clínicos y la actividad asistencial, que son ensayos tanto nacionales como internacionales, y teniendo en cuenta que dentro del grupo hay muchos investigadores que tienen práctica clínica real, IDARA detecta muchas necesidades reales en el campo de la salud. De ahí se derivan los proyectos de investigación que pretenden dar respuesta a estas necesidades que ya están detectadas en práctica clínica. De ahí me gustaría destacar el proyecto de la iConta, que es una herramienta conversacional con IA generativa y que el objetivo que tenía era quitar la barrera de comunicación que hay entre atención primaria y lo que serían los especialistas de atención hospitalaria. Este proyecto el año pasado recibió un premio, el Innova Health, y realmente por la parte de la innovación en salud, ¿de acuerdo? De este proyecto también sale uno de los proyectos del espacio de datos, que es el proyecto GIF, que os presentará luego mi compañero Jorge, y surge también iDataMed. Por último, no debemos de dejar atrás la actividad del grupo que dedica a educación y comunicación, ¿vale? Ahí destacaré el Compta Salud, que es un proyecto en el que se intenta dar información rigurosa y avalada por profesionales a pacientes y que tiene su presencia en redes. Vale. Explicado aquí el grupo, ahora entendemos también cuál es el contexto de los datos en salud, ¿vale? Un solo paciente genera más de 80 megabytes de datos médicos al año. ¿Pero qué ocurre con estos datos cuando queremos hacer investigación? Que no nos valen. ¿Por qué? Vale, registramos visitas médicas, pues claro, lo registras un médico de atención primaria o un médico con un formulario, con un objetivo muy diferente. Tenemos pruebas de imagen, tenemos registros genómicos, ensayos clínicos, datos de farmacia. También tenemos un montón de datos e información en farmacia, no solo hospitalaria, sino en oficina de farmacia. Tenemos datos de los wearables y dispositivos electrónicos. Generamos un montón de datos al día. Pero todos estos datos pertenecen a la institución que los genera. Y además están en formatos diferentes, con lo cual si los queremos estudiar no podemos. O sea, realizar conclusiones a través de estos datos no es muy viable. Vale, en ese contexto que ya lo veníamos anticipando, los datos de salud son complejos, ¿vale? No son interoperables, tienen formatos diferentes, no hay un estándar y están fragmentados. Cada centro que tiene un dato y lo genera es suyo y no lo comparte, ¿vale? Y además tenemos que tener en cuenta el problema de la privacidad. Los datos de salud están regulados muy estrictamente. No es como otro sector que a lo mejor no viene una legislación tan estricta de la protección de datos, el consentimiento, la información al paciente y demás. Pero no debemos olvidarnos de otros 2 puntos. 1, hay escasez de datos. Hay ciertas enfermedades de baja prevalencia que por baja prevalencia no hay mucho dato, con lo cual hacer estimaciones es muy difícil, o incluso llegar a diagnósticos o llegar a encontrar un fármaco. Si no tenemos datos, no podemos avanzar ahí. Y también tenemos sesgos, es decir, tenemos sesgos por localidad, tenemos sesgos por raza y tenemos sesgos por género, ¿vale? Entonces, ¿qué plantea el grupo? Pues parece como evidente, ¿no? ¿Por qué no generar datos sintéticos que nos permitan realmente tomar decisiones en el campo de la salud basada en datos? Entonces, es aquí donde crece el punto, digamos, del origen de la iDataMed. ¿Qué nos permitirían estos datos sintéticos que desde años vienen trabajándose en otros sectores, como por ejemplo banca, ¿no? Pones el dinero, ahí hay mucho dinero, y ellos trabajan con este tipo de datos. Pues ¿por qué no nosotros hacer lo mismo? ¿Vale? Entonces, ¿qué nos permite? 1, disminuir el riesgo de identificar a pacientes. ¿Por qué? Porque aunque yo parta de datos reales para construir mis modelos y mis datos sintéticos, yo no voy a tener datos del paciente como tal, pero sí que voy a guardar las probabilidades estadísticas para que me permitan hacer los estudios, ¿vale? Como esto no tengo datos de paciente, no incumplo las normativas de protección de datos, mitigo sesgos, porque en aquellas poblaciones en las que yo tenga un sesgo, puedo generar datos para compensarlo. Por ejemplo, imaginaros un hospital que tiene muchísimos datos urbanos, porque es una zona urbana.
Claro, si quiere realmente hacer un estudio que valga la pena, tendría que incorporar datos de zona rural, que no tiene, ¿vale? Si yo se los genero como dato sintético, su estudio tendrá muchísimo más valor. Uy, el tiempo. Y además solucionan el problema de la escasez en la parte de la prevalencia y también evitan el problema del acceso. Vosotros imaginaros que sois una compañía farmacéutica que estáis poniendo un ensayo clínico, sois americanos y queréis tener un ensayo clínico en Europa. Claro, obtener datos a nivel europeo de otra organización es complicado. De manera que si esto lo haces con un dato sintético, evitarías la barrera burocrática. Vale, explicado el por qué, me voy a qué es iDataMed. Vale, ¿qué propone el grupo y qué es iDataMed? Realmente iDataMed es la generación de datos sintéticos de alta calidad y un gran volumen. ¿Para qué? Para facilitar la investigación y el avance en una medicina más personalizada, para desarrollar aplicaciones y dispositivos médicos. Sabéis que hay una gran regulación a la hora de sacar un fármaco o sacar un medical device. Necesitas muchos datos y lleva mucho tiempo. Con datos sintéticos podríamos optimizar estos procesos. Y además me va a permitir el entrenamiento de sistemas de IA en diversas áreas. Dentro de la iDataMed hay dos pilares fundamentales a tener en cuenta. Uno, todo el proceso y desarrollo de la iDataMed va a estar validado por especialistas clínicos a nivel nacional. De manera que nos van a validar tanto la utilidad clínica del dato como la validez de ese dato. Y luego no podemos olvidarnos que vamos a estar bajo los principios FAIR, es decir, el dato va a estar accesible, va a estar fácilmente encontrable, va a ser interoperable y reutilizable. Vale, he explicado el por qué, he explicado el qué y ahora voy a explicar cómo lo estamos llevando a cabo. Bueno, entendemos el iDataMed como un proceso cíclico, ¿vale? Es un proceso como muy cíclico de una mejora continua y un aprendizaje continuo, ¿vale? Hay 4 etapas fundamentales y en las cuales estaríamos. En la selección y el análisis estamos recogiendo ya datos, ¿vale? ¿Qué ocurre con estos datos? Hay que equilibrarlos, hay que homogenizarlos, hay que anonimizarlos, esto lleva tiempo. Además de, también pues, hay que firmar convenios para poder tener esos datos reales de pacientes, ¿vale? Una vez que tengamos los datos recopilados, nos vamos a explorarlos, es decir, estos datos, aparte que ya estemos en un formato común, hay que ver la calidad de los datos, hay que limpiarlos, hay que eliminar duplicados, hay que ver los errores que hay. Y una vez que ya tenemos esa base de datos, que ya son datos, digamos, buenos, entrenamos modelos, ¿vale? De este entrenamiento de modelos generaremos un volumen de datos muy grande. ¿Pero qué ocurre? No solo nos vamos a quedar en generarlos, o sea, estos datos vamos a tener que testearlos, ponerlos a prueba en diferentes escenarios para ver cómo responden nuestros modelos, hay que hacer una monitorización constante y una mejora constante del modelo, ¿vale? De manera que por eso entendemos que siempre es un aprendizaje y una mejora continua, porque además podemos generar unos datos, pero si viene un cliente y nos dice, es que a mí me interesan datos en concreto de este tipo, perfecto, pues podemos adaptar el modelo a esa necesidad que ese cliente podría tener. Vale, como ya se anticipaba, iDataMed, ¿qué es lo que la hace único? Primero, perdón que me paso. Tenemos la recopilación y procesamientos. Partimos de registros, partimos de estudios y de bases de datos de salud pública. Son pacientes reales. ¿Y qué hacemos en todo el proceso? Primero validamos qué variables seleccionamos, cuáles son aquellas que realmente son útiles para la toma de decisiones, cuáles están relacionadas entre sí, de qué manera se relacionan. Y todo esto lo vamos a ver con clínicos, es decir, ellos van a ver realmente la utilidad de ese dato. Luego van a verificar que los algoritmos están funcionando bien, nos van a dar información para poder perfeccionar ese algoritmo y que ese modelo vaya aprendiendo cada vez y nos dé datos de mayor calidad. Y cuando tengamos los datos sintéticos que ya son de alta calidad, nos los van a permitir validar. Vale, ¿dónde estamos? Vale, pues en el punto inicial, que es el más complejo y al cual le debemos de prestar más atención, ¿vale? Porque de aquí va a ser luego la calidad del dato sintético que saquemos. Entonces, estamos ya en la selección de las bases de datos. Hemos ya firmado convenios con las principales asociaciones de investigación dentro de gastroenterología, como son la AEG y la AEH. Pero no solo nos queremos quedar en datos de salud, también estamos pendientes de firmar otro tipo de convenios para que nos den datos reales. Es que no solo queremos eso, es que queremos también condicionantes sociodemográficos de salud. De manera que también estamos accediendo a bases de datos demográficas y sociales para intentar relacionar esos datos sociales con un condicionante de la salud. No es lo mismo un paciente que vive en una zona rural, está sometido a ciertos aspectos y seguimiento a la hora de su salud de otro que es una hora urbana, ¿vale? O incluso lo que es la propia patología. No va a ser tratado igual un paciente que puede venir todos los días al hospital a un paciente que no va a poder venir. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de linkar esas variables. Una vez que tenemos los datos, perdón, me voy a pasar de tiempo, pero muy poquito. Una vez que tenemos esos datos, como ya os decía,
claro, cada registro tiene un formato diferente. Para que esto realmente podamos unificarlo hay que homogeneizarlo y estandarizarlo a nivel de los estándares europeos. Estamos trabajando con un formato MOB y para esta transformación del dato estamos utilizando las herramientas que nos vienen en la web del OHDSI y los vocabularios de Athena, ¿vale? Una vez que ya tenemos este formato común, pues ya viene todo el proceso de la extracción, la transformación y la carga y todo el mapeo de estas variables y, por último, esa validación clínica, que es lo que refuerza que esas variables son útiles. Vale, ¿con quién colaboramos? Esto ya un poquito ya lo anticipé. Especialistas clínicos a nivel nacional, las asociaciones científicas, centros tecnológicos como el CESGA y DataLife. Y por último, ¿cuál es nuestra propuesta de valor? El gran volumen de datos sintéticos, de alta calidad, representativos, confiables y accesibles. El que todo es validado por médicos con gran experiencia, tanto clínica como en investigación, lo que nos va a garantizar la precisión y la utilidad de este dato. Que además fomentamos la colaboración, no solo con la parte de investigación, sino imaginaros una empresa que es difícil acceder a un dato de salud, una empresa farmacéutica, una consultoría, hay un montón de empresas que realmente les interesaría y aportaría y mejoraría sus procesos tener a disposición estos datos. Y garantizamos que es un marco ético y legal sólido. Por último, dentro de la propuesta de valor de la iDataMed, no me podía dejar al equipo, ¿vale? Yo soy la cara visible hoy, pero yo quería agradecer a Karina, a Renata, a Silvia y a Isia su compromiso y dedicación para hacerlo posible, y a Sandra y a Juan, que me ha puesto cara, por la confianza en el equipo para poder hacerlo.